de todos aquellos que, igual que yo, estamos viviendo y experimentando una crisis sin precedente en el mundo, y eso es lo importante, es poder nosotros sacar provecho de todo esto, porque la Biblia tiene muchísimos recursos al respecto. Y nuestro deseo es poner esos recursos en las manos de cada uno de ustedes. Estamos en un mundo donde cualquier cosa puede suceder, estamos atacados por todos lados en nuestra vida. Las sorpresas pueden llegar de arriba o de abajo, y el asunto es cómo manejamos las crisis de la vida. Eso es el desafío más grande que tenemos, es cómo manejamos esas crisis, porque eso va a determinar el rumbo de nuestra existencia. Y la Biblia es en realidad nuestro manual de manejo de crisis. Si algún libro nos habla bastante de crisis políticas, crisis emocionales, crisis espirituales, crisis de salvación como fue la del Calvario, es la Biblia. El filósofo español Eugenio Trías dijo: en esta vida hay que morir varias veces para después renacer, y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Así lo dijo Eugenio Trías en 1942. No hay duda entonces que la Biblia es el manual por excelencia, donde encontramos la pauta a seguir en los casos cuando nos vemos cayendo en el pozo de la crisis y no vemos cómo poder salir. Pero toda crisis tiene 5 poderes que se experimentan a lo largo de la crisis. La gran mayoría de personas solo experimentan y viven solo los primeros 5 poderes, pero no experimentan en la tercera, y por lo tanto no pasan a la cuarta y la quinta. Es como diríamos, son como 2 que parecen negativas, que veremos que no son en sí negativas. Una en el centro, que es el corazón de la crisis, y luego tendríamos las 2 que serían positivas. Honoré de Balzac dijo: en las grandes crisis el corazón se rompe o se curte. Era un escritor francés de 1799. Cuando hablamos justamente de estas 5 crisis, es bueno que podamos considerar que se parece mucho a lo que es conocido como las 5 etapas del luto, pero que en este caso está dirigido acerca de lo que la Biblia dice precisamente en relación a las crisis emocionales, espirituales, físicas o mundiales, como la que estamos viviendo en este momento. Así que estamos expuestos a todo esto, y creo que Dios nos está llevando por un camino importante. Recordemos esto: toda crisis tiene 5 poderes, y es nuestro deber saber enfrentar y manejar justamente las crisis. El pasaje que queremos tocar es 1 Samuel capítulo 30. Y el primer poder que experimenta la crisis se conoce como el poder del desfallecimiento. Desfallecimiento es la pérdida de fuerza o energía. Es sentir que la tierra se convierte en pantano y como que no voy a poder salir de ahí. Es sentir que el oxígeno falta en nuestros pulmones. En el pasaje que vamos a ir leyendo a medida que avanzamos, está en 1 Samuel capítulo 30, verso 1 al 4. Y fue una experiencia vivida por David y sus hombres. Me permito leer los primeros 4 versículos, y dice: cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclac, los de Amalec habían invadido el Negueb y Siclac, habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el menor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello. Note lo que dice: lo acompañaban
todos los que lo acompañaban lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Eso es importante. Dice, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y todos sabemos, por ahí hemos pasado todos nosotros en algún momento en la vida, y lo estamos viviendo ahora. El mayor desfallecimiento de nuestra vida es cuando vemos a nuestros amados cercanos, ya sea afectados o cautivos. Alguien conoce el poder de la familia y la amistad, y sabemos que es el enemigo espiritual, y él no va a descansar hasta tratar de romper esa unidad. Y es que el desfallecimiento tiene un poder capaz de aniquilar el último aliento de la vida. El único camino de expresar el desfallecimiento son las lágrimas. El llorar es el río interno del alma que expele el fallecimiento. David y sus hombres, dice el pasaje, siendo hombres de guerra, terminaron llorando desconsoladamente frente a la crisis de encontrar secuestradas a sus familias. Sabemos que hay muchos mitos en relación a esto de llorar. Hay un mito que nos han enseñado que llorar es símbolo de debilidad o pérdida de fe, pero no, llorar es humano, porque fue Dios el que nos dio las lágrimas con una finalidad, limpiar el espejo del alma. Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Jesús lloró en la cruz. Fue un clamor de lloro cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y David lloró a voz en cuello hasta que le faltaron las fuerzas. Así que el problema no es llorar. El problema es si me ahogo con las lágrimas. Ese es el problema. Y es donde Dios nos está llevando a eso. Las crisis a veces se profundizan y nos llevan del poder del desfallecimiento al segundo poder. Y vamos a ver en un momento cuál es el segundo poder. Es Dios quien nos ha regalado los sentimientos. Y estos se pueden y necesitan expresar porque son regalos que Dios nos ha dado. Y al sentirnos desfallecidos, de una vez experimentamos el segundo poder. Y el segundo poder es el poder de la angustia. La angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada, así lo dijo Martin Heidegger. La angustia es un momento en que uno dice, ¿y ahora realmente cuál es el camino que debo tomar? Porque la angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada, dijo Martín, pero la Biblia sigue narrando en el capítulo 30 de Primera de Samuel. Dice, las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. Y David se angustió muchísimo. Note lo que dice, experimentó del desfallecimiento que lloró hasta que ya no podían más, pasa a la angustia. Y dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba lleno de amargura, cada uno por sus hijos y sus hijas. Así que el problema se le aumentó a David. Por un lado, el secuestro, el llevar cautivo a sus mujeres y sus hijos, y ahora los que quedaron, en vez de apoyarlo, lo culpan. Ahora, ¿qué es la angustia? La angustia es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o impresión. Y suele estar acompañado por intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones incluso en el mismo organismo, como elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o hasta falta de aire. De hecho, la palabra angustia viene de angostamiento, de sentir el camino angosto. En el sentido y uso de términos populares se hace equivalente a extremo miedo. En la crisis, la mayor angustia se produce cuando los que están cerca de nosotros, en vez de entendernos o ayudarnos a buscar la solución, nos culpan. Es cierto que Siclac, que fue el lugar donde vino esta invasión que se llevó a cautivos a las mujeres y los niños, fue un lugar errado
que David escogió buscando asilo, y él le solicitó al rey Aquís que podría vincularse con las ciudades de refugio y buscó ayuda humanitaria y se puso al servicio de un rey pagano cuando dijo, tu siervo necesita ahora la ayuda. Entonces David entró en un yugo con un infiel e hizo un mal negocio. Eso es cierto. Aquís aprovechó la oportunidad para usar su talento militar. Y esta es la historia de un hombre dividido entre la pasión y su vocación. Hay gente que tiene pasión y tiene vocación, pero se dejan llevar más por la pasión en vez de combinar pasión con vocación. David no hizo lo correcto al poner sus fuerzas al servicio y alianza de un rey pagano. Sin embargo, ese no era el momento para decirlo. Uno puede pasar por crisis que uno mismo ha creado, pero lo menos que quiere es que en el momento de la crisis nos digan, eso fue por tu culpa, estamos pasando por esa situación, por el gran error que cometiste. Y es que la misma vida enseña y no necesita maestros de segunda que repitan lo que la misma vida ya nos ha enseñado. Porque la vida se encarga de enseñarnos y uno ya sabe que no tiene más nada que aceptar e integrar lo que uno tiene que integrar. Y es que el poder de la angustia dispara la depresión. Y la depresión es un mal que siempre ha perseguido al ser humano. Hay una fábula que cuenta cómo el diablo una vez ofreció en venta algunas de sus herramientas. Ahí estaban la malicia, el odio, los celos, el engaño y algunas más con los precios indicados para cada herramienta. Pero había una herramienta que estaba apartada y sin embargo llevaba un precio muy alto. Y cuando se le preguntó al adversario por qué se consideraba de tanto valor, replicó, porque es mi herramienta más eficaz. Se llama la depresión. Y con esta puedo superar y vencer a cualquiera. David hubiera podido sentir la presión del desánimo y la desesperación en ese momento. Sin embargo, no es todo malo en la angustia. Eugene Ionesco, dramaturgo francés, dijo, las ideologías nos separan, los sueños y la angustia nos unen. Cuando la ayuda humana desaparece, solo me quedan dos caminos por tomar. Una, caer en la depresión, o dos, buscar el rostro del Señor. Y es aquí donde la mayoría de personas creyentes o no se quedan en el camino y no desarrollan los músculos del espíritu, lo cual les imposibilita para pasar del segundo poder al tercer poder, que es justamente el poder de la fortaleza. Marco Agneo Lucano dijo, ante el inminente peligro, la fortaleza es justamente lo que cuenta. El pasaje dice, en capítulo 30, versos 7 al 8, nos muestra esta tercera herramienta. Ya vimos en los primeros versículos que David sintió desfallecimiento y luego sintió angustia. Pero ahora aquí encontramos que hay fortaleza, porque dice, pero, y ese pero cambia el rumbo de todo. Pero David halló fortaleza en el Señor su Dios. Eso es importante. David halló fortaleza en el Señor su Dios y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Abiatar le acercó el efod a David y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Note, ahora le pregunta al Señor. Encontramos que cuando él fue a Siclac a hacer alianza con Aquís, no consultó con el Señor. Pero ahora aprendió la lección. Y como aprendió la lección, consulta con el Señor. Lo voy a hacer. Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La verdadera fortaleza del alma, amados, y el espíritu viene de Dios, de ninguna otra parte. Esa fortaleza viene de Dios y del Espíritu Santo. Cuando todo lo demás se cae, puedo levantar la vista y veo
lo puedo ver a Él con toda su majestad diciéndome, no temáis, yo he vencido al mundo. Porque Dios siempre tiene justamente la respuesta que necesitamos en medio de nuestros quebrantos y dolores. Que Él nos dice, yo tengo la respuesta, nos anima. Julio César, emperador romano, menciona que nada es tan difícil que no pueda conseguir la fortaleza. David había aprendido la lección. Sí, no había consultado, pero ahora la aprendió. Y el Señor nos dice, sin mí nada podéis hacer. Uno sabe que estas crisis uno no las va a poder resolver si el Señor no está ayudándome y sosteniéndome. Porque David en el momento de la crisis ni siquiera consulta con Abiatar, que era el sacerdote, sino le dijo, tráeme el efod. Ahora, ¿qué era el efod? El efod era una vestidura tipo chaleco en el sacerdote. El efod tenía varias piedras preciosas y entre ellas estaban dos que se llamaban el Urim y el Tumim, que significan luz y perfección. Cuando el sacerdote o rey quería consultar a Dios, lo hacían a través del efod y Dios les contestaba y dirigía. En tiempos de crisis nosotros también necesitamos luz y perfección. El efod era una lámina de pecho conocida como la lámina de la decisión. Las piedras llamadas Urim y Tumim se cree que se iluminaban. Una se iluminaba para decir sí y la otra se iluminaba para decir no. Ahora, no sabemos con claridad cierta cómo funcionaban esas piedras, pero aquí lo importante es que David consultó y la respuesta vino. Entonces, el poder del desfallecimiento que tenía David y el poder de la angustia se desvanecen porque el pasaje dice que David encontró fortaleza en Dios. Mismo Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, dijo, lo que no me mata, me fortalece. Ahora, ¿cuál es el efod hoy? ¿Dónde está ese Urim y el Tumim, que eran dos piedras preciosas? Bueno, hoy quizá no son dos piedras preciosas, pero son cosas mucho más valiosas que piedras preciosas. Una es una persona y la otra es un poder implícito en esa persona. Una es la palabra de Dios y la otra es el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos presenta la verdad que nos hará libres. Y el segundo, que es una persona, nos guiará a toda verdad, nos mostrará el camino. Y cuando nos sentimos fortalecidos por el Señor, entonces descubrimos que pasamos justamente al cuarto poder. Y el cuarto poder es el poder de la victoria. Porque ahora del verso dice, partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaron y llegaron hasta el torrente del Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, pues se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Hallaron en el campo un egipcio, al cual trajeron ante David, le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Y el pasaje dice, cuando le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, luego que comió se sintió reanimado, pues no había comido pan ni bebido agua durante 3 días y 3 noches. Entonces le preguntó David, ¿a quién perteneces y de dónde eres? El joven egipcio respondió, soy siervo de una amalecita y mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Porque hicimos una incursión a la parte del Negev que pertenece a los cereteos, al de Judá, al de Negev de Calet, y también incendiamos a Siclac. Mire, lo que Dios hizo, puso uno de los soldados del ejército que había llevado cautiva las esposas de estos hombres guerreros de Israel y sus hijos. Y ese hombre fue abandonado. Y dice, me llevarás, y le dice David, ¿me llevarás tú a donde está esa tropa? Y él le dice, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y te llevaré a donde está esa gente. Lo llevó pues, y los encontraron desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta,
por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los batió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Fue una batalla increíble. Ninguno de ellos escapó, salvo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Rescató David, note la victoria, rescató David todo lo que los amalecitas habían tomado y libró a sí mismo a sus 2 mujeres. No les faltó nadie, ni chico ni grande, y así de hijos como de hijas, ni nada del robo, de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Y también David tomó todas las ovejas y el ganado mayor. Los que iban delante conduciendo aquel tropel decían: este es el botín de David. ¡Qué tremenda victoria! Eso se la concedió el Señor a David. Lo recuperó absolutamente todo. Dios le retornó todo lo que el enemigo le había robado y secuestrado. Gloria a Dios. Experimentar la fortaleza del Señor que nos lleva a la cuarta, que es la victoria. Podemos decir que la fortaleza siempre termina en victoria. La fortaleza del Señor siempre termina en reivindicación. Nos devuelve todo lo perdido, nos retorna la alegría, destruye lo que nos angustiaba, nos cambia la perspectiva de la vida, repara relaciones rotas y nos recupera la unidad. ¿Y recuerdan que la gente quería apedrear a David? ¿Ese acaso no era un tiempo de venganza? Pero el corazón de David no se había contaminado en la crisis, sino que salió purificado. Cuando la gente luego de crisis como la que estamos viviendo quedan solo envenenados en su propia amargura, entonces llegamos al quinto poder. No, pero no llegamos, porque estamos divididos, golpeados y con ganas de vengarnos con aquellos que no nos apoyaron. Y entonces ahora pasamos al quinto poder. El quinto poder es el poder de la unidad. La expresidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, dijo en una ocasión, y ella lo dijo porque lo demostró en su vida: la reconciliación es más bella que la victoria. La reconciliación es más bella que la victoria. ¿Y aquí qué pasó? A mí me conmueve cuando veo el pasaje que estamos leyendo de Primera de Samuel, capítulo 30, verso 21 al 31. Note lo que pasó. Pero David experimentó este poder gracias a haber experimentado los otros 4. Primero, desfallecimiento; segundo, angustia; tercero, fortaleza; cuarto, victoria. Y ahora viene el próximo, que es el poder de la unidad. El pasaje dice: llegó David a donde estaban los 200 hombres, ¿se acuerdan? Los que no habían ido a pelear, porque estaban muy cansados para seguirlo, y se habían quedado en el torrente del Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó, saludó a la gente en paz. Pero todos los malos y perversos que había entre los que iban con David, note, había gente mala y perversa entre los que iban con David, se pusieron a decir: puesto que no han ido con nosotros, no les daremos el botín que hemos recuperado, que cada uno tome a su mujer y a sus hijos y se vaya. Pero David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor. Noten, no dice con lo que hemos ganado nosotros o recuperado nosotros, dice con lo que Dios nos ha dado. Nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los salteadores que nos atacaron. ¿Quién os dará razón en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje. Les tocará por igual. Y desde aquel día en adelante fue esto ley y norma en Israel hasta hoy. Cuando David llegó a Siclac, envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: aquí tenéis un presente para vosotros del botín tomado de los enemigos del Señor. Se lo envió a los de Betel, Ramot del Neguet, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, a las ciudades de Jerameel, a las ciudades del Ceneo, a los del Orma, Corazán, Atán, Hebrón, y a todos los lugares donde
David había ido con sus hombres. O sea, el corazón de David no se había contaminado. Él hubiera podido decir, los que no me acompañaron no tienen parte del botín. Pero dice, no, ellos se quedaron, pero por lo menos se quedaron cuidando nuestras maletas. Y pudo llegar a experimentar la unidad, que es el quinto poder de la crisis, gracias a haber obtenido la principal, que era la fortaleza. Unidad es clave. Las crisis resuelven algo dentro de nosotros y nos devuelven la unidad. Jacinto Benavente, dramaturgo español, dijo, en la pelea se conoce al soldado, pero solo en la victoria se conoce el caballero. Si luego de la crisis que estamos viviendo, tu hogar y mi hogar sigue siendo dividido y las relaciones rotas no se reparan, entonces no se ha registrado ninguna victoria. Porque estoy convencido, amados, que esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial está exigiendo de nosotros un cambio total. No es casualidad que hemos tenido que pasar más tiempo con la familia de lo que hubiéramos quizás pasado en otro tiempo. No es casualidad que todos estamos caminando un sendero que nunca habíamos caminado. Cuando Josué entró a la tierra prometida, el Señor les dijo, y los voy a llevar por un camino donde ustedes nunca han estado antes. Y creo que es así. Nunca el mundo había convulsionado como ahora. Ha habido guerras mundiales, pero no como esto, que es un enemigo invisible, pequeño, pero que ha logrado desestabilizar absolutamente todo. Entonces tenemos que recuperar lo perdido. Y creo que algunas de las cosas que hemos perdido y tenemos que recuperar es nuestra estabilidad emocional y espiritual, nuestra conexión con Dios, nuestro tiempo con la familia, entender que hemos corrido de un lado para el otro. La fortaleza del Señor no solo disipa el desfallecimiento y la angustia, no solamente nos da la victoria, pero nos da y nos fortalece la unidad de la cual Pablo dijo en Efesios 4:2, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. David no solo le dio partes iguales, tanto a los que fueron a la pelea como a los que se quedaron, sino que envió regalos a los ancianos y a los habitantes de las poblaciones vecinas. Compartió la victoria con otros, demostrando así la calidad de la vida. Publio Ciro dijo en el siglo I, donde hay concordia, siempre hay victoria. Ahora déjenme mostrar este cuadro que es importante. Aquí están los 5 poderes de la crisis. El primer poder hay 2 aquí que parecen negativos. Digo que parecen porque no son negativos, a menos que yo los acepte como negativos. El desfallecimiento y la angustia son parte de la naturaleza humana. Dios nos ha dado esos sentimientos. ¿Para qué nos ha permitido tener desfallecimiento y angustia? Justamente para que lo veamos a Él. Este mundo, los gobernantes de este mundo, que han experimentado que hay cosas que no pueden controlar, que han experimentado los militares, que hay armas más poderosas que las que ellos manejan en las guerras, que las bombas atómicas, y que son tan pequeñas y tan insignificantes. En medio de esto experimentamos desfallecimiento y angustia, pero el corazón de todo está en la fortaleza, pero no la fortaleza humana, porque la fortaleza humana se merma en este lado. La fortaleza verdadera es la que viene del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gracias a Dios que estas circunstancias de la vida nos recuerdan que no somos dioses y que Dios solamente hay uno, el Dios Todopoderoso, solo uno. Cuando permito que la fortaleza del Señor me llene en medio de esto, esta fortaleza desactiva el desfallecimiento y la angustia y me disparan hacia la victoria y me producen una unidad. Esa unidad yo ya no la voy a perder, porque el dolor experimentado se convierte en un valor
de gran precio. Es una perla que uno dice, no voy a volver a hacer lo mismo. Mire, si cuando termine esta crisis, porque va a terminar, porque todo en la vida tiene fecha de expiración. Lo único que no tiene fecha de expiración es el amor de Dios, la misericordia divina, la vida eterna que Él nos ha dado. Pero todo lo demás comienza y termina. Vive y muere. Así es que no hay ningún problema porque esto termina. Pero cuando todo esto termine y seguimos con conductas autodestructivas, no apreciando el valor de la familia, las pequeñas cosas valiosas que Dios nos ha dado, entonces quiere decir que no pasamos por la fortaleza. Porque el filtro principal entre estas dos para llevarme purificado como agua pura a este lado se llama la fortaleza del Señor. Y eso es supremamente importante. Aquí está lo que se llama la jornada del héroe. La jornada del héroe es aquí el viaje del héroe. Se puede llamar como la jornada del aire porque uno a veces se siente que está en el aire, pero después descubre que no estaba en el aire, sino que pude llegar a terreno firme. Todos pasamos por eso. Todos los grandes hombres y mujeres de la historia de la Biblia y los grandes hombres y mujeres que han logrado grandes cosas en este mundo pasaron por esta jornada del héroe. Vivieron en un mundo ordinario, recibieron una llamada para la aventura y lo aceptaron, decidieron ir a la aventura. Decidieron decir, este mundo no tiene por qué ser como está. Puede ser diferente. Mi país puede ser diferente. Mi familia puede ser diferente. Mi vida puede ser diferente. Aceptaron el llamado a la aventura y experimentaron el rechazo aún de la misma gente. Recuerda, la gente de David dijeron, por culpa suya, nuestra familia fue secuestrada. Recibieron el rechazo. En medio de eso siempre encuentran un mentor, alguien que les dice, no te preocupes, siga adelante, algo tiene Dios para ti, la vida para ti. Pasaron por la travesía del umbral y allí encontraron guardianes, ángeles que los estuvieron sosteniendo. Entraron pero se fueron hacia abajo, note, están hacia abajo. Están llegando, la crisis está profundizando hasta llegar aquí, que es la parte más crítica donde uno dice morí. Ahí encontramos aliados que nos apoyan o que nos dan la espalda, enemigos, más pruebas, y luego caemos en una caverna profunda y aquí morimos o aquí muere el sueño. Pero luego viene la resurrección. El Señor Jesús pasó todo esto. Todo esto llegó hasta aquí y aquí se dio la resurrección. José pasó todo esto, llegó a la cárcel, lo acusaron, pero llegó a ser el gobernador de Egipto. Pero aquí algo sucedió porque recibieron una recompensa, el elixir del conocimiento que viene de Dios. Regresó con persecución, sí, porque lo siguieron persiguiendo, pero entraron en la lucha final. Lo que esperaban encontrar aquí lo encontraron en la nueva resurrección y llegaron arriba al retorno, pero con el elixir del conocimiento. O sea, el conocimiento adquirido fue muchísimo más grande de aquí. Y cuando ellos pasan todo esto, recordemos por ejemplo un Nelson Mandela, llegó hasta aquí y él llegó a ser presidente de Sudáfrica. Y una de las cosas que él dijo es, salgo de esta cárcel sin odios y sin venganzas. Y de hecho, cuando llegó a ser el presidente de Sudáfrica, no persiguió a quienes lo habían perseguido a él. Esta es la jornada del héroe que Dios quiere llevarnos en todo esto. Esta crisis que estamos viviendo está levantando en nosotros el héroe dormido. Quizá el pensamiento te vuela, quizá tu mente explota. Yo lo he experimentado. Yo tengo muchas preguntas en medio de esta crisis. Cosas cambiaron totalmente para mí y para mi esposa. Pero no se ha acabado todo.
Lo que cambió fue el escenario. Estamos entrando en una etapa jamás vivida. No importa lo que pase para mí en los próximos días. No sé si es vida o es muerte, lo que sea para mí viene a ser una riqueza personal porque he encontrado la fortaleza en el Señor. Cuando me siento desfallecido y con profunda angustia, lo único que corro de levantarme en la madrugada es ir a hablar con Dios, abrirle mi corazón, decirle mis miedos, mis temores, mis preguntas, y Él me sostiene, me da sus promesas, y entro entonces en una nueva y profunda dimensión. Lo importante es, no olvides que toda crisis tiene estos 5 poderes. Si la fortaleza del Señor no está, mi desfallecimiento me va a aniquilar y la angustia me va a tragar vivo. Pero si descanso en el Señor, la victoria crecerá, la unidad se establecerá y podré regresar. No a donde estaba, sino mucho más arriba de donde estaba, porque regreso con el elixir del conocimiento. ¿Del conocimiento de quién? De Dios. Del conocimiento de mí mismo. Del conocimiento de la gente que Dios me ha dado, mi familia, mis hijos, las cosas pequeñas que de pronto he ignorado, aquellas cosas que pareciera que no iban a resucitar, pero que resucitan en la mano de Él. Pensemos por un momento en este instante, ¿qué estás experimentando en medio de esta crisis mundial? Todos estamos en el mismo barco, atravesando el mismo mar. Algunos llegarán al otro lado, otros no. Pero que no llegue al otro lado, porque yo me tranqué a mí mismo, eso sí es doloroso. Porque si yo no me tranco, pero no llego al otro lado, llegaré al mejor lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, ¿cuál de estos poderes te está dominando? ¿Te está dominando el desfallecimiento, la angustia, el quebranto, el miedo, el terror? O en medio de eso, no estamos diciendo que no se puede experimentar eso. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Uno tiene que sentirse desfallecido. Uno tiene que sentirse angustiado. No, uno no puede decir, no, los cristianos no desfallecen, los cristianos no se angustian, los cristianos no tienen miedo. ¿Quién dijo eso? No seríamos humanos. Lo experimentamos, lo vivimos, porque gracias a esos 2 poderes que Dios tiene en este proceso, es que tengo que sentirme animado a ir a la fortaleza de Dios. Y es allí, en medio de esa fortaleza, donde entonces nos va a llevar a la victoria y a la unidad. O sea, estos 5 poderes no es para escoger el que queremos, es que tenemos que pasarlo. ¿Cómo piensas moverte en este camino? Ese es el punto determinante. ¿Qué fortalezas internas ya el Señor te está revelando? Porque mira, aunque nos sintamos sin fuerzas, sin ánimo para seguir, tenemos que reconocer que el poder y la fortaleza de Dios son increíbles, maravillosamente increíbles. Y eso lo encuentra usted en toda la Biblia. Y el mejor ejemplo, el Señor Jesús. Toda su vida fue viviendo estos procesos. Sintió angustia, sintió desfallecimiento, lo expresó en la oración en el monte Sinaí. Fue al Calvario, fue azotado antes, golpeado, maltratado, y fue al Calvario, y allí sintió que Dios lo había abandonado. Pero ¿qué vino después? En medio de todo eso, él sabía que la fortaleza del Padre no se había apartado de él, y se levantó. Y por eso dice la Biblia que por haberse humillado hasta lo sumo, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
ante el cual toda rodilla se dobla. Entonces, estos son los 5 poderes de la crisis. Recuérdalo, nunca lo olvides y abraza sobre todo la fortaleza. Porque la fortaleza del Señor es la que te va a dar la genuina victoria y la unidad que nunca más vas a sacrificar. Oremos, Señor, te damos gracias por tu amor, tu presencia, y gracias por estas 560 personas que se pudieron conectar a pesar del desfase que tuvimos técnico de no poder haber tenido las más de 3,000 personas inscritas. Pero ellos van a poder accesar a esta grabación y a este video. Pedimos el toque de lo alto, la manifestación de tu Espíritu. Ayúdanos, enséñanos, guíanos y permite que en medio de esta crisis mundial nuestra fe se fortalezca y nuestra vida crezca profundamente en nuestro corazón. Estamos descansando plenamente en ti. En ti, Señor, estamos confiados. Y gracias por tu amor y tu bondad. Amén. Les invito para que visiten mi página www.serafincontreras.com. Allí hay videos, audios, artículos. Puedes inscribirte gratis para recibir cada día algo de eso. Aquí les voy a mostrar este material que usted puede descargar. Yo le voy a poner aquí, está preparando su iglesia para el coronavirus. Usted lo puede dar clic ahí y descargar el material. Aquí hay uno que se llama Consejos psicológicos para largos periodos dentro de la casa, porque estamos teniendo que pasar tiempo en la casa. Entonces descargue ese material, Consejos psicológicos para largos periodos dentro de casa. Y aquí está un PDF que es el bosquejo de lo que dimos hoy. Los 5 poderes de la crisis. Entonces, dele clic, descárguelos ahora mismo allí en su computadora para que tenga ese material y lo pueda leer con calma. En el primero, Preparando su iglesia para el coronavirus, son ideas que se dan, es un trabajo hecho por el Instituto de Desastre Humano de la Universidad Wheaton de los Estados Unidos. De una psicóloga social que hizo este material. Y aquí está el PDF para que ustedes lo puedan tener. Aquí hay algún otro material. Está libro que habla de la vida en transición, porque con esto estamos entrando justamente en transiciones. Entonces, puede guardar esta página ahí y después puede comprar el libro que está en PDF y en audio. Lo descarga en audio y lo puede escuchar si no lo quiere leer, pero si lo quiere leer, pues también. Entonces ahí puede darle clic a eso y poder tener ese material a su disposición. De manera que ahí está el material y les animo a seguir adelante. Estoy muy, muy agradecido primero a Dios por darme la oportunidad de compartir esta primera experiencia de webinar. Esta es mi primera experiencia, sé que por eso tuvimos un poco de desfase. Quiero darle gracias también a todos ustedes, 552 personas que pudieron estar porque eran 3,000, pero por el desfase quizás se perdió el contacto. Y a mi hijo y a su esposa, mi hijo Gary y su esposa Andrea, por ayudarme en todo lo que es el trabajo de esta plataforma. Que Dios me los bendiga y me los use grandemente. Así que adelante, sigamos adelante, no desmayes y permita que la obra del Señor siga creciendo en tu vida. Próximamente tendremos otro webinar, así que vamos una de las cosas nuevas en todo esto es que Dios nos está llevando ahora
No queremos acudir solamente a esto porque no podemos viajar o dar conferencias, sino que creo que Dios nos está llevando a esto de otra manera. Entonces vamos a ir creciendo más y más y más en esto y le vamos a estar comunicando. Ya tenemos sus correos, así que un próximo webinar esperamos ya no tener el desfase que tuvimos y poderlos tener a todos, pero esto va a quedar grabado para que usted pueda volver otra vez y entrar y verlo con calma y tomar las notas y todo eso. Bueno, bendiciones, Dios me le bendiga y la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias por estar en esta ocasión y déjeme saber en qué forma pudo usted ser reanimado y fortalecido con esto. La paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones y adelante. Recuerde que el Señor está a tu lado. Aquí le cerramos con este video para que usted pueda cerrar con eso.